presidente. Buenos días, señorías. Señorías, no sé si se han dado cuenta ustedes si ustedes lo han sentido cómo se encontraba la gente, lo que irradiaba los grupos de la oposición que aquí han hecho uso de la palabra con anterioridad a mi intervención. Desidia, desmotivación, es lo que irradiamos los distintos grupos de la oposición cada vez que venimos a esta Junta General a tener que poner de manifiesto los incumplimientos del grupo del Gobierno del Partido Socialista. Entendemos que las iniciativas planteadas por nuestros grupos no son vinculantes. Lo sabemos, señor Lastra, usted no lo repite, que son una mera orientación de Gobierno. Pero entiendan, señorías, que nos defrauda el hecho de que una importante mayoría de la población a la que representamos, la oposición, apoya una medida y el propio Gobierno, con su minoría, dice no, que no la cumple. Voy a ser breve al respecto, en la medida en que estas tres iniciativas ya incumplidas han sido perfectamente debatidas por los distintos portavoces en sus distintas intervenciones en su momento. Señorías, tres temas distintos: la educación, la minería o también la función pública. Tres temas, tres cuestiones totalmente distintas, pero totalmente incumplidas. ¿Que el empleo público asturiano está abandonado por este Gobierno? Pues es un hecho, que se viene trayendo a esta Cámara en reiteradas ocasiones. Es más, ¿qué se puede esperar de un Gobierno que sea incapaz de aprobar una nueva ley para la función pública que no se retrotraiga al año 1985? ¿Qué podemos esperar de un Gobierno que ni siquiera es capaz de actualizar una ley en este sentido? La minería. Ustedes, que son los máximos defensores de la misma, según dicen, la han abandonado. Ni siquiera son capaces de organizar una reunión con las regiones europeas afectadas por este sector, como se le reclamaba, para diseñar una estrategia compartida que permitiese revertir la decisión 787 y conseguir que las explotaciones mineras rentables sigan perdurando más allá del 2018. Pero claro, es imposible que ustedes lo acepten cuando fueron ustedes, desde España y desde Europa, con sus respectivos representantes, señor Zapatero y también el señor Almunia, quienes pretendían cerrar la minería en el 2014. Y tuvo que ser un Gobierno del Partido Popular, el malvado Partido Popular, como ustedes lo definen, el que consiguió mantenerlo hasta el 2018. Y seguiremos luchando por mejorar esta situación. ¿Y qué decir de la educación? Aquí ya sin palabras nos hallamos. Sus incumplimientos producen graves efectos sobre la sociedad asturiana. De 0 a 3 años se aprobaron medidas en beneficio de las familias y la situación laboral del profesorado también, pero nada se ha hecho aún. Se ha aprobado un plan de infraestructuras educativas, sí, aprobado en esta Cámara, pero no se llevó a la práctica. Tampoco se cumplió con la gratuidad de los libros de textos. Y aún así podíamos seguir hablando de otras cuestiones, como por ejemplo las ayudas necesarias al transporte escolar para los alumnos de la zona rural. También seguimos esperando por ello. La concertada fue otra damnificada por el Partido Socialista. Y así podríamos seguir enumerando un sinfín de cuestiones que evidencian la ineficiente gestión de este Gobierno socialista. Y ya terminamos deseando que en algún momento, cumplan ustedes algo de lo que la mayoría de la sociedad asturiana reclama para mejorar su bienestar. Una sociedad a la que los grupos de la oposición también representamos. Gracias.